Dios les bendiga y buenos días. Mi nombre es Lucy Cabrera y pertenezco a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en La Brecha, en el pueblo de Guaynabo. En esta mañana estaremos estudiando las Sagradas Escrituras y estaremos trabajando con la lección que corresponde al 12 de julio 2020, con el tema Sabiduría que asombra. Estaremos utilizando como base Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 7 y Lucas capítulo 2 del versículo 39 al 52. Y comencemos, vamos a tener lectura a la palabra, pero vamos a tener primeramente unas palabras de oración. Padre, en esta linda mañana te doy gracias por la vida. Y gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana poder reflexionar en la palabra. Permite, Señor, que a través de ella nuestras mentes sean iluminadas, Señor, y que nuestras vidas sean llenas de la sabiduría, de esa sabiduría que asombra. Gracias te damos, Padre, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a tener la lectura en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 7, dice de la siguiente manera: y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Lucas capítulo 2, versículos 39 y 52, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios bendiga su palabra. El propósito de esta lección en esta mañana es que nosotros podamos entender el lugar, ¿verdad?, que tenemos nosotros en poder pasar sabiduría, conocimiento, información a través de las generaciones. Y poderlo relacionar con la historia que vamos a estar estudiando, la historia de Jesús en el templo. Y cómo tanto los padres como la comunidad jugaron un rol muy importante en el desarrollo de la sabiduría de Jesús. La sabiduría, que es el tema que estaremos tocando en esta mañana, no es algo que se obtiene en el vacío, o sea, no surge del aire,
Se aprende de quienes nos rodean, de las personas sabias que están a nuestro alrededor. Se adquiere a través del caminar de la vida, de las experiencias. Y como, ¿verdad?, dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría. No era que Él tenía toda esa sabiduría, sino que Él crecía en esa sabiduría. Si lo vemos en la porción que leímos, ¿verdad?, en versículo 40, que dice que el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Crecía en sabiduría, así que esta sabiduría la adquirimos, ¿verdad?, a través de las experiencias y del contacto que tenemos con personas sabias. Cuando leemos esta porción bíblica sobre la visita de Jesús al templo y reunirse con los teólogos de la ley, con los maestros de la ley, muchas veces nosotros interpretamos que Jesús, al sentarse allí, pues sabía más que todos los doctores, y que esa sabiduría ya Él la trajo, nació con ella. No obstante, entiendo que esta es una mala interpretación, ¿verdad? En ocasiones pues nos acercamos a esta porción bíblica y solamente pues aprendemos y discutimos pues lo que ocurrió allí. Sin embargo, no nos percatamos que esta porción bíblica nos ayuda, ¿verdad?, a aprender y nos enseña acerca de la sabiduría. No es que solamente Jesús llegó hasta allí y se sentó con los teólogos y los maestros, sino que nos enseña un poquito más de cómo nosotros podemos alcanzar la sabiduría y cómo Jesús también alcanzó la sabiduría. Así que en esta mañana pues nos vamos a acercar al texto tratando de entender cómo nosotros podemos ser personas sabias y prudentes, como leíamos en Eclesiastés, que podamos aprender que todo tiene su tiempo y que hay tiempo de callar y que hay tiempo de hablar. Pero para eso necesitamos esa sabiduría de Dios. Y la sabiduría tiene dos dimensiones. Como leíamos entonces, volviendo entonces al texto de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés ¿verdad?, nos presenta que la sabiduría consiste de saber cuándo hacer las cosas, cuándo no hacer las cosas. El versículo 7, que es parte del texto ¿verdad?, que acabamos de leer, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Y nos presenta dos dimensiones. Primero, saber lo que es apropiado en cada situación. Oye, hay que ser sabio para saber qué hacer en distintas situaciones que a veces nosotros nos encontramos y no ser ligeros a la hora de actuar o a la hora de hablar. En segundo lugar, los tiempos, ¿verdad?, no se ajustan a nuestra conveniencia. O sea, los tiempos no se ajustan a nuestro deseo. Y no podemos determinar el tiempo de nacer y no podemos determinar el tiempo de morir. Y no podemos sembrar o cosechar en cualquier tiempo. El ser humano no siempre puede controlar la realidad. Y hay que tener, ¿verdad?, pedirle sabiduría al Señor, y hay que tener sabiduría para saber cuándo es el tiempo para nosotros actuar y cuándo es el tiempo para nosotros detenernos. Todo tiene su tiempo. Y viene a mi memoria, le decía yo a mi mamá varios meses atrás, mami, yo te voy a arreglar los pasajes para que te vayas para la Florida y tengas un tiempo, ¿verdad? Porque vienen días que luego no nos podemos mover, vienen días que no nos podemos, no tenemos la facilidad, ¿verdad?, para poder viajar. Así que este es el tiempo antes de que no estemos un poco más débiles.
Y ella siempre pues decía, pues no, vamos a dejarlo para después, vamos a dejarlo para después. Lo cierto es que pasó el tiempo y luego vino la pandemia y este viaje pues nunca se hizo y la salud se ha ido deteriorando. Así que entendemos que este momento ya no podrá ser. No obstante, en aquel momento, ¿verdad? Pues sí era viable el que ella se pudiera dar ese viajecito. Así que nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor para cuándo actuar, para cuándo movernos. Porque la sabiduría viene de Dios. Y a veces nosotros tenemos que saber cómo vivir. A veces vivimos la vida muy a la ligera, no meditamos, no reflexionamos y vivimos la vida muy alocada. Y no tenemos control porque hoy estamos viviendo la vida, pero hay que saberla vivir, porque si aprendemos a vivir, también sabremos cómo vamos a morir. Y tenemos que entonces pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Y dice entonces, moviéndonos un poco al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 39 al 52, y aquí nos habla, ¿verdad? Inicia hablándonos sobre el crecimiento del niño Jesús. Y frecuentemente, como decía anteriormente, pensamos que todo este pasaje de entender que Jesús lo sabía todo y que no tenía nada que aprender. No obstante, el pasaje que acabamos de leer afirma lo contrario. Nos dice que Jesús crecía tanto físicamente como intelectualmente y dice que su cuerpo se fortalecía y su sabiduría aumentaba. Era costumbre de ir a Jerusalén cada año para celebrar la Pascua. Ahora bien, no era un requisito absoluto para que todos los judíos se movieran, ¿verdad?, a Jerusalén. Sin embargo, el hecho de que María y José fueran todos los años nos deja ver a nosotros que era una familia muy devota y que para ellos era muy importante modelarle a su hijo Jesús, lo que ellos habían aprendido ¿de quién? De generación en generación, de generaciones pasadas, ¿verdad? Se va pasando la sabiduría. De regreso, y dice la Escritura que de regreso, después de la celebración de la Pascua, María y José, ¿verdad?, se percatan que Jesús no estaba y que ellos se mueven a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Y cuando regresa, me imagino que regresa una multitud, María y José piensan que Jesús está en la multitud, pero de pronto se percatan que Jesús no está. Así que comienzan a buscarlo, comienzan a preguntarle a los familiares que estaban allí si habían visto a Jesús. Y deciden entonces regresar a Jerusalén para buscar a su hijo. Y cuando llegan, ¿verdad?, al templo, cuando por fin encuentran a Jesús, después de 3 días lo encuentran en el templo, conversando con los doctores de la ley y con los teólogos judíos. A veces pensamos que Jesús estaba enseñándole a ellos, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice que estaba sentado entre los maestros, escuchaba y hacía preguntas. Y me imagino que las preguntas que Jesús estaba haciéndole a los maestros de la ley y la manera en que él respondía cuando le preguntaban a él, dice la Escritura que todos se maravillaban de la sabiduría que ese jovencito tenía. Se maravillaban de las respuestas que él les daba. En aquella época solamente el 2% sabía leer y escribir.
Y de pronto ver a aquel muchachito sentado allí, hijo del carpintero, a hacer preguntas y contestarle sobre la Torá, se sorprendieron, se maravillaron. Deuteronomio 6, versículo 7 dice: le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando por el camino, al acostarte, al levantarte. Y yo me imagino que María era una excelente maestra. Y yo estoy completamente segura que María le repetía a su hijo todo el día la Sagrada Escritura, la Torá, ¿verdad? Porque en aquel momento todavía no teníamos el Nuevo Testamento. Así que Jesús tuvo un excelente homeschooling, porque para aquella época, y entiendo que, ¿verdad?, hemos perdido un poco eso, las madres eran las responsables de enseñarle a los hijos, de enseñarle la palabra. Así que tuvo un excelente homeschooling. Por eso es que entonces cuando se sienta allí con los maestros de la ley, es que entonces él puede no solamente escuchar, sino que cuando le hacían las preguntas, hacía algunas contestaciones que ellos se sorprendían. ¿Por qué? Porque esta sabiduría se va transmitiendo de generación en generación. Y nosotros pues tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros jóvenes de poderle transmitir la palabra del Señor, transmitirle a nuestros hijos y a nuestros nietos para que ellos puedan caminar por esta vida, ¿verdad? No una vida alocada, sino una vida con sabiduría y una vida que sean prudentes. Y nosotros tenemos otro ejemplo en las Escrituras, y es precisamente cuando Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos entonces en estos textos lo importante del papel que juegan los padres en la crianza de sus hijos, ¿verdad? Para que tengan un crecimiento en la fe y que sean jóvenes y que sean hijos y que sean nietos sabios. María y Eunice fueron modelos de fe. Modelos de fe porque le transmitían la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Por eso sus hijos y sus hijas pudieron cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Timoteo pudo cumplir con el propósito porque tenía una abuela y una mamá muy diligentes a la hora de enseñarle la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino también modelarle. Y María igual, pues María, y lo podemos ver, ¿verdad? Que fue una excelente maestra, porque como decíamos anteriormente, la sabiduría no se da en el aire, se tuvo que haber dado en el hogar. Y nos dice la Escritura ya en el versículo 48 y 50 de la angustia, ¿verdad?, que sentían los padres de Jesús. Y dice la Escritura que los padres de Jesús estaban angustiados. Yo también hubiese estado angustiada. Y María entonces le hace un reclamo a Jesús. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Y Jesús le contesta: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero dice la Escritura que ellos no entendieron lo que Jesús le contestó. Y dice el texto que María guardaba todo esto en el corazón. María se mantuvo callada
en lugar de responderle a su hijo. Y eso es sabio. María pudo haberle contestado, sin embargo dice la Escritura que María se calló, se mantuvo callada. Y como decíamos en Eclesiastés, hay tiempo para hablar, tiempo para callar. Si María le hubiese contestado quizás un poco fuerte, ¿verdad? Porque se le había perdido. Pero María no lo hizo. María se mantuvo callada y posiblemente luego en el hogar dialogaron, ¿verdad? Dialogaron del asunto, porque hay que ser sabio. Nosotros, a veces nuestros hijos, nuestros adolescentes nos responden, ¿verdad? De una manera un poco fuerte, que a veces hasta nos lastiman. Pero hay que ser sabio para no responderle de una manera que los provoquemos a ira, ¿verdad? Como dice la Escritura, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Tenemos que ser sabios y hay momentos para callar, hay momentos para traer la palabra blanda, ¿verdad? Que calma la ira. Y nosotros cuando trabajamos con nuestros adolescentes y trabajamos con nuestros hijos, tenemos que ser muy sabios cuando nos acercamos y cuando les respondemos. Y no solamente de palabras, sino también de hechos, también en nuestras acciones. Y dice, ¿verdad?, la Escritura que Jesús regresó con ellos, donde vivió obedeciéndole en todo. Se sujetó a la autoridad de sus padres y no la rechazó. Todo lo contrario, seguía creciendo en todas las dimensiones. Así que todavía sigue creciendo en todas las dimensiones en sabiduría. Siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Jesús fue un joven balanceado consigo mismo, balanceado con los demás y con Dios. Sobre todo con Dios, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Así que cuando hacemos un corto resumen, ¿verdad?, de la lección de hoy, el pasaje de Eclesiastés nos ayuda a entender la sabiduría de Jesús. En ocasiones Jesús habló y en otras ocasiones enseñó. En otros momentos calló. Cuando lo estaban juzgando, cuando lo llevaron a la cruz, Jesús se mantuvo callado. Pero a través de su ministerio, Jesús enseñó y habló en muchas ocasiones a través de las parábolas. En el pasaje de Lucas observamos que Jesús crecía en sabiduría, pero esa sabiduría no solamente venía de adentro, porque sí, nosotros nacemos con una capacidad intelectual, pero esa capacidad intelectual hay que desarrollarla, hay que alimentarla, y ese fue el papel que jugó María, ¿verdad? María en la vida de Jesús. No tenemos la menor duda de que le enseñó la Escritura, lo enseñó a leer, lo enseñó a escribir, pero también le modeló cuando acostumbraba a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Gran parte, ¿verdad?, de la sabiduría de sus padres y de la comunidad, porque la comunidad de fe también tiene una responsabilidad. Nosotros como comunidad de fe tenemos una responsabilidad con nuestros niños, con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes, de impartirle la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, pero no solamente lo que podemos impartir con la palabra, sino también siendo modelos para ellos, siendo modelos. Gracias, ¿verdad?, a toda esta enseñanza y gracias a toda esta formación, Jesús pudo responderle. No solamente en aquel momento responderle a los maestros de la ley,
Pero Jesús más adelante en su ministerio, gracias a esa formación que él tuvo a través de, ¿verdad?, de sus padres y de la comunidad, que Jesús pudo entonces, y como era un joven que sabía leer y escribir, ¿verdad?, se aprendió de la Torá, y cuando más adelante él se encuentra en el desierto, él puede responderle a Satanás. Escrito está, él conocía las escrituras. Así que es sumamente importante que le modelemos, como dije anteriormente, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, pero que haya armonía entre lo que nosotros decimos y que haya armonía entre lo que nosotros hacemos. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como padres, como abuelos. Yo ahora como abuela le pido al Señor que me dé sabiduría para que mientras mi nieta esté aquí conmigo, yo pueda enseñarle la palabra del Señor, yo pueda enseñarle a orar a mi niña, yo pueda enseñarle las escrituras, pero también yo pueda modelarle a ella y enseñarle que hay tiempo para detenernos y orar antes de tomar decisiones, que hay tiempo para escudriñar en la palabra, para buscar sabiduría y podamos vivir una vida que le agrade a Él, que yo le pueda enseñar a mi hija que hay tiempo para callar, tiempo para hablar. Jesús conoció el tiempo de hablar, pero también tuvo el tiempo para callar. Así que damos gracias al Señor por la palabra en esta mañana. Definitivamente que cuando estudiamos la palabra siempre es una fuente de conocimiento, es una fuente de sabiduría y es una fuente inagotable. Porque nuevamente la palabra de Dios en esta mañana nos exhorta a ser sabios, a detenernos a la hora de actuar y que podamos actuar con amor y con misericordia. Padre, en esta mañana te damos gracias por la palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos des sabiduría a través de ella, Señor. Danos sabiduría para saber y conocer los tiempos, Señor. Danos sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar. Danos sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo detenernos, Señor amado. Ayúdanos a entender que la verdadera sabiduría se adquiere a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos como adultos, Señor, así como María, Señor, nosotros podamos enseñarle a los más jóvenes, amado Dios, la palabra tuya, porque tal parece que en ella encontramos la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te rogamos y te suplicamos, Señor, que nos dirijas y que nos des sabiduría. Amén, amén. Dios le bendiga. Esperamos, ¿verdad?, que la palabra del Señor cale hondo en nuestros corazones y que podamos ser sabios. Podamos ser sabios para saber cuándo actuar, cuándo detenernos, cuándo callar, cuándo hablar, y que podamos ser instrumentos de bendición para los más jóvenes. Dios les bendiga. Que tengan un lindo día.